¿Lo tienen? Libro de Isaías, capítulo 6. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que su falda llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Escuche esto, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Ok? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Cómo decía? Santo, santo, santo. Como la canción que acabo de entonar, ¿verdad? Y dice, continuamos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, ¿con qué? Con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué le parece si le brindamos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Hoy quiero compartir este tema que le he titulado: escogido, pero sin mancha. ¿Cómo? Escogido, pero sin mancha. Encontramos esta hermosa historia que me habla del profeta Isaías. Isaías era un hombre conocido a través de mucho tiempo. Es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento. Es uno de los profetas que más profecías habló y dijo referente a la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesús a la tierra. Esto fue aproximadamente en el año 700, 800 antes de Cristo. Imagínense a esos habitantes del pueblo de Israel en aquel entonces escuchar sobre de este profeta, que venía un Mesías, que venía un remanente de la vara del tronco de Isaí, un vástago retoñaría, y gente sorprendida. Pero esta palabra que leemos aquí nos revela muchas cosas muy importantes. Y de hecho, en el ámbito teológico es muy nutritiva, porque cuando se va a hablar de angelología, se habla en este versículo donde reconocemos a los ángeles, donde nos habla de los serafines, que nos describe cómo eran los serafines. Dice que con 2 tapaban su ¿qué? Sus rostros. ¿Con 2 tapaban qué? Sus pies. Voy a tener que decir, como escuché hace poco un predicador que dijo: ayúdenme a predicar. Ayúdenme a predicar. Y con 2 alas, que hacían, volaban. Aquí el profeta Isaías, escribiendo esto de lo que él había visto y experimentado, nos dio una descripción gráfica de cómo eran los serafines. Y nos dice también que él se encontraba en un trono alto y sublime. ¿Cómo era el trono? Alto y sublime. Y dice que las faldas cubrían todo el templo. Es decir, que sus vestiduras lo cubrían todo. Imagínense a Isaías en este momento recibiendo una revelación de parte de Dios.
Isaías no era cualquier hombre. Isaías era un hombre que se dedicaba a estudiar la palabra de Dios. En este caso, todo lo que eran los libros, las crónicas que estaban escritas en aquel momento de los reyes, todo lo que era el Pentateuco, lo había estudiado por mucho tiempo. Aparte de eso, todas las ordenanzas de Moisés las estudió, porque era costumbre que todos los niños en aquel tiempo estudiaran toda la Torá, pudieran estudiarla completamente, para que a la edad de 30 años poder ejercer su llamado, su sacerdocio, su ministerio. En este caso, el ámbito profético que Dios había delegado sobre Moisés, sobre Isaías. Y dice que en el tiempo del rey Usías, él recibe esta revelación. Él recibe y Dios le muestra esto, lo lleva. No sabemos si lo lleva, lo saca del cuerpo. No dice aquí la palabra cómo fue. Lo cierto es que él tuvo una visión. Y en esa visión él se aparece frente a un templo alto y sublime, donde las vestiduras cubrían todo el templo. Y dice que por encima de él habían serafines. Y estos serafines daban voces unos al otro y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y él, en este momento, yo me imagino a Isaías, yo quiero que usted se imagine a Isaías por un momento, que tanto tiempo estudiar la palabra, leer la palabra, y que esto no era común. Como quizás usted viene y se me acerca ahorita: pastor, con un sueño el Señor me mostró, o recibió una revelación, o tuvo una administración, algo de parte de Dios. Resulta que nosotros para este tiempo contamos con el Espíritu Santo de Dios. Pero en aquel entonces no. Era Dios que por momentos, por tiempos, venía una palabra, venía una visión, y solamente era sobre aquellos que él había llamado como profetas, aquellos que había escogido como profetas, y en este era el caso de Isaías. Y cuando lo llama, le muestra todo esto. Isaías estando allí, yo me imagino que Isaías no podía creérselo. Que Isaías estaba atónito y efectivamente dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Era normal que él dijera esto. Imagínense, yo creo que si a mí el Señor me muestra algo así, también diría: Señor, estoy listo, estoy frito, estoy muerto. Pero resulta ser que había un propósito, había un plan y había un llamado especial sobre Isaías. Y lo que encontramos aquí son varias referencias muy importantes que tienen que ver también cómo Dios nos llama a nosotros, cómo Dios nos escoge a nosotros, y cómo para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas necesitamos poder tomar de este ejemplo para que nosotros podamos cumplir entonces con el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y lo primero y principal que debemos entender es que cuando el Señor nos escoge y nos llama, el Señor nos tiene que limpiar y santificar. Porque encontramos aquí que dice que soy hombre inmundo de labios. Y ellos tomaron con unas tenazas y se fueron a donde estaba el altar. Y tomaron con esas tenazas un carbón encendido. Imagínense lo que quemaba esos carbones. Oye, los ángeles no tenían necesidad, porque si son espíritus, ¿qué le iba a doler eso? Pero la realidad es que eso iba a ser utilizado para algo muy especial. Y es que tomaron la tenaza, tomaron ese carbón encendido y lo colocaron en los labios de Isaías. ¿Cuántos han tenido sueños que sienten por momentos que parecieran que fueran verdad? Que de repente que se está cayendo en algún lugar y usted siente que, ay Dios, bueno, eso fue como muy real cuando usted se despierta. Así como le pasó un día a mi suegro, que estaba soñando que estaba jugando fútbol y le dio una patada. Resulta ser que en la realidad le dio una patada, pero se la dio a la pared y amaneció con el dedo hinchado. Mi suegra viene y le dice: oh, menos mal que pateaste para el otro lado, porque se me ha quedado hinchado yo. Hay sueños sorprendentes que nos pasan. Y después escucharé los de ustedes. Ok, tranquilo. Deben tener unos cuantos también.
Pero mayormente sentimos que nos caemos, ¿verdad? Y creemos que nos estamos cayendo de la cama. Son cosas reales. Pueden imaginarse por un momento cómo estaba Isaías. Isaías se encontraba en ese lugar, en ese templo, y de paso el carbón encendido en sus labios. Esto nos habla algo y nos dice algo a nosotros. Es que cuando Dios nos está llamando, lo primero que Dios va a hacer en nuestras vidas es quemar todo aquello que no le agrada a Él. Todo lo que es impuro, todo lo que impide que nosotros podamos proclamar lo que Él nos dice. Por eso yo no entiendo en este tiempo cómo hay personas que se paran delante de otras personas, delante de gente, de multitudes, a través de las cámaras, grabar video y comenzar a hablar de parte de Dios, pero su vida está inmunda, su vida está sucia, su vida está cochina, su vida no agrada al Señor. Y es verdad, nosotros decimos, y de hecho somos la iglesia Gracia, hablamos de que Dios tiene gracia para con nosotros, que nos perdona, que Dios nos limpia, que es un regalo, que nos da oportunidad. Eso es una realidad. Pero hay una gran verdad. Es que me dice la palabra que yo no puedo tomar el nombre del Señor en vano. Y cuando el Señor toma y lo reduce a amar a Dios por encima de todas las cosas, Él está metiendo allí también eso. No puedo pararme yo a hablar por hablar, teniendo una vida dañada, destruida, sucia. Y esto porque cuando nos paramos delante de las personas, dice la Biblia que somos cartas leídas. No vamos a pasar desapercibidos en cualquier lugar. Usted llega y usted le puede haber predicado nada más a 3 personas en su vida. Pero usted llega, está en un supermercado, está en una tienda, está en el mercado San Juan, está predicando y usted dice algo y se le salió una palabra, ocurrió algo. Seguro que lo escuchó uno de esos 3 que usted le predicó. Y usted dice, ¿cómo? Más salado yo. No, es que Satanás se va a encargar de que estas personas vean para dañar su corazón. Entonces hay una gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, que Dios le dice a estos ángeles, porque seguro lo hicieron por ordenanza de Dios, pasaron carbón encendido en los labios de Isaías. Porque para lo que iba a ser enviado Isaías necesitaba tener sus labios puros, limpios, para poder proclamar y hablar en nombre de Dios. Nosotros podemos compartir la fe, nosotros podemos mencionar y hablar, compartir lo que dice la Biblia. Pero cuando nosotros comenzamos a decir, el Señor te dice así, Jehová te dice así, Dios me dijo, ahí es cuando las cosas se ponen mal, se ponen fuertes. Porque si Jehová no dijo y tú estás diciendo que Él dijo, te estás metiendo en un problema. Entonces Dios quiere que nosotros podamos ser purificados. Que se queme lo que no le agrada. Dice la palabra de Dios que desde una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga, agua salada. Amados, esto no debe ser así. No puede salir de una fuente palabra para exaltar a Dios y con estas mismas palabras para maldecir y condenar a las personas. Por eso es que el Señor Jesús exhortó a Juan y a Santiago y les dijo, mira, que fue cuando le dijo Juan Everest. No sé si lo han leído o lo vieron en The Chosen. Ahorita hay que hacer referencia en la Biblia y en The Chosen, ¿vale? Y los regañó y los exhortó. Oraremos para que el fuego descienda sobre esto. ¿Y acaso no has aprendido nada de lo que te estoy enseñando? Entonces Dios quiere que nosotros podamos entender que cuando Él nos llama, Él quiere que nuestros labios estén puros, que nosotros podamos hablar con integridad, que cuando digamos Dios habló, Dios dijo, Dios está haciendo, es porque es la realidad de lo que Dios está haciendo. Es muy fácil en estos momentos muchas personas decir Dios dijo, Dios tal cosa, Dios lo otro, porque hay muchos manipuladores de la fe. Muchas personas que estudian el lenguaje corporal de las personas. Y cuando dicen una palabra y tus movimientos y tus reacciones a esas palabras se manifiestan, ellos siguen por eso. Y comienzan a aprovecharse. Y cuando menos acuerdes, has caído en sus redes. Dice la palabra de Dios que Satanás se viste de ángel de luz. ¿Para qué? ¿Para qué se viste de ángel de luz? Para confundir a los hijos de Dios. Para engañar a los hijos de Dios. Y a veces recibimos ministraciones de personas incorrectas
que nos dicen palabras que no son. Y creemos esas palabras y muchas veces por querer hacer caso a eso, terminamos haciendo cosas indebidas, incorrectas, que terminan dañando y culpamos a Dios por lo que recibimos. Y es que no fuimos buenos oidores. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a caminar con una vida que le agrade a Dios. Y lo primero, lo principal, es que carbón encendido pase Dios en nuestros labios. Que lo que está incorrecto en nuestras vidas sea cambiado y sea transformado. Es verdad, nosotros vamos a ir paso a paso y Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú te vayas moviendo hacia lo que Él quiere para tu vida. Pero si tú te simplemente das un paso hacia adelante, otro paso hacia detrás, o 3 pasos adelante, y así estás continuamente, entonces tu vida va a estar estancada continuamente, y lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces no se va a poder cumplir, y el desarrollo del llamado de Dios sobre tu vida no se va a cumplir. Entonces no vamos a poder avanzar hacia lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Entonces Dios quiere que nosotros podamos caminar y tener una vida limpia, una vida que le agrade, una vida que pueda mostrar la fe que profesamos con nuestras acciones. Lo segundo que encontramos aquí es que luego que Él fueron pasados por sus labios estos carbón encendido, entonces dice allí, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y es algo chistoso eso, porque estoy seguro que el único que estaba en la visión era Isaías. Y Dios allí dice, ¿a quién enviaré? Como que si no había más, como que si había mucha gente. Y yo me imagino a Isaías ahí como que, oye, como que me toca decir a mí que soy el que tiene que ir. Lo cierto es que en el orden que ocurre esto nos revela algo. Y es que Dios no va a comenzar a establecer una conversación con nuestra vida hasta que nuestra vida sea limpia por la sangre del Cordero, hasta que nuestra vida no sea purificada. Hay momentos donde Dios tiene trato con nosotros, hay señales, hay momentos que Dios llama la atención de nosotros para que le busquemos, pero solamente vas a poder entender lo que Dios quiere hacer contigo cuando eres purificado. Entonces, luego que el carbón pasó tus labios, entonces la voz de Dios va a venir sobre tu vida. Entonces la voz de Dios va a venir sobre tu espíritu y te va a preguntar, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Estás dispuesto a lo que quiero hacer? ¿Estás dispuesto a este plan que tengo para tu vida? ¿Estás dispuesto a este propósito? ¿O simplemente el Señor te va a hablar y te va a decir, hijo, te necesito porque quiero que vayas y prediques a La Guajira? Amén. Porque necesito que vayas y prediques hacia la parte de Amazonas, donde están los Yanomami. Necesitamos. ¿Y tú qué vas a responder? El Señor no lo preguntó antes, porque lo primero que Dios busca de nosotros es que nosotros podamos caminar una vida en santidad y que partiendo de esa vida de santidad Él nos escoge para cumplir un propósito y un llamado sobre esta tierra. Quizás usted dice, bueno, pastor, es que yo estoy bien así. Yo estoy bien siendo cristiano y normalito. Quizás usted pueda decir que está bien. Pero cuando el Señor comience a llamarte, dice en Jeremías que por más que él intentó callar y no cumplir con el llamado de Dios, dice que cuando más intentaba callarse, su corazón ardía y dice que es un fuego que arde en mi interior, que por más que intento callarme, no puedo callar lo que Dios ha dicho que tengo que hacer. Quizás usted en este momento, usted no siente esa misma pasión. Y no la siente porque quizás todavía no has recibido o tenido el encuentro con el Señor, con ese llamado especial que Dios quiere hacer sobre tu vida. Pero en el momento que tú recibes ese trato con el Señor y eres llamado con el Señor, entonces Dios va a comenzar a avivar y a colocar una pasión en tu corazón que no lo vas a poder apagar. Una pasión en tu vida que no lo vas a poder detener. Un fuego en tu interior que por más que le eches agua no lo vas a poder apagar. Y tendrás que ir hasta lo último de la tierra cumpliendo con ese propósito de Dios sobre tu vida.
Oro al Señor para que Dios les traiga revelación a cada uno de ustedes, que Dios les muestre propósito de vida, que Dios les muestre lo que Él quiere hacer con ustedes, que ustedes puedan comprender ese llamado de Dios y que no se queden allí en una sola posición de stand-by, sino que ustedes avancen hacia lo que Dios ha determinado hacer con sus vidas. Hoy el Señor nos está diciendo: ¿a quién enviaré? Pero usted no tiene que responder como el hermano este que dijo: heme aquí, envíalo a él, Señor. Porque le tenemos miedo al llamado del Señor. Pero no hay nada más hermoso que vivir para nuestro Señor. Miren lo feliz que yo estoy, vivo para el Señor. Hago todo lo que nos endeudamos por el Señor. Caminamos por el Señor. Dormimos en el piso por el Señor. Así como de repente también hemos dormido en hoteles gracias al Señor. Cumpliendo su llamado, cumpliendo con lo que Dios ha establecido sobre nosotros. Usted, cuando recibe a Cristo como su Salvador, usted recibe un primer llamado. Usted recibe un llamado a entregarle su vida a Cristo para ser perdonado y ser limpiado. Ese es el carbón encendido. El Señor te purifica, pero luego el Señor hace también un llamado y nos hace un llamado especial hacia el ministerio, hacia un lugar, un ámbito donde podamos nosotros ministrar, donde nosotros podamos servir a nuestro prójimo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que el Señor de Efesios me habla que Él escogió a unos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores y maestros y algunos evangelistas con el fin de edificar a los santos. Es decir, que Dios te está diciendo: hey, ahora que me has entregado tu vida, quiero decirte que te necesito en un ministerio. Necesito que sirvas en un área. Necesito que sirvas en esto. Porque lo que quiero hacer contigo es tan importante que una nación entera, que un pueblo, que una comunidad, que una familia va a ser transformada por causa de lo que yo he puesto en ti. Y es decir entonces que esa responsabilidad que Dios ha colocado y delegado sobre mi vida va a repercutir en la vida de otras personas. Y que si yo no hago algo, yo voy a ser responsable de esa vida de esas personas. Entonces Dios nos pide a nosotros que nosotros podamos responder a este llamado. Pero ¿cómo quiere que respondamos a este llamado? Viviendo una vida de integridad, viviendo una vida de que le agrade a Él en santidad y que podamos entonces hablar todo aquello que Él trae sobre nuestra vida para ministrar a otras personas. Porque de lo contrario, aquellos que han sido llamados pero retienen la palabra de Dios y no la comparten, al final del tiempo estas personas no terminan avanzando en su ministerio. Dios los deja en pausa. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar a aquellas personas que no quieren hablar. Dios no va a usar a aquellas personas que no accionan, que no se mueven. Y por eso es que hay momentos donde usted y yo hemos sido probados. Dios nos trae una palabra, nos trae una revelación, nos trae por medio del don de ciencia algo a nuestras vidas y le damos, pero eso que nos está mostrando el Señor es muy fuerte, es muy complicado, es muy difícil, es doloroso, pero Dios nos está dando esa palabra para ver hasta dónde estamos dispuestos nosotros en hablar lo que Él nos está diciendo. Y si nosotros frenamos eso, entonces Dios no va a seguir usando nuestras vidas. Entonces Dios no nos va a seguir hablando porque no hablamos lo que Él nos pide. Pero cuando tú comienzas a hablar lo que Dios te está mostrando, lo que Dios te está diciendo, entonces tú vas a comenzar a crecer. No te imaginas lo que puede ocurrir cuando tú hables cuando tú hablas lo que Dios te ha dicho. Dice que hay poder en nuestra boca, en nuestra palabra, que hay para atar y para desatar. Y cuando nosotros le damos una palabra a una persona, por X razón, resulta ser que esa palabra muy seguramente le estaba esperando a esa persona. Y a lo mejor los iba a llevar a un problema o a una dificultad, y gracias a que tú diste esa palabra, Dios la resguardó. Gracias a que tú diste esa palabra, quizás esa persona no se fue de viaje para donde pensaba viajar. Y en el camino se libró de un accidente. Entonces imagínate lo que puede producir la palabra de Dios. Y encontramos aquí más adelante que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. El Señor le estaba mandando a dar una palabra muy fuerte a Isaías para el pueblo. Una palabra que se iba a lanzar a todo el mundo de enemigo. Y esto me habla a mí
de una característica que tienen las personas que son llamadas con un ministerio profético. Y es que las personas que son llamadas a un ministerio profético no siempre te van a hablar de flores. Es más, por contrario, casi siempre te va a hablar de las consecuencias, de los problemas, y te va a hablar palabras duras sobre tu vida que no te agradaría escuchar, que no te agradaría que otros escuchen. Pero es porque esa es la palabra profética de Dios. Porque la palabra profética, cuando hablamos de los ministerios, se coloca en el dedo, en este dedo, que es el dedo que señala. ¿Por qué este dedo señala? Porque este dedo juzga, este dedo te genera, cuando tú lo ves, ay, no me apunta, ¿qué dice usted? Bueno, 5 puntos que dicen algunos con ese chiste. Está señalando, porque está generando una acusación. ¿Y qué ocurre? Que los profetas van a acusar los pecados. Los profetas van a acusar las cosas incorrectas, van a señalarlas y van a ponerlas a la luz. ¿Acaso usted cree que las cosas buenas las personas no las cuentan? La mayoría que alguien ha vivido un momento bonito, bueno, en su vida siempre lo va a sacar a la luz, lo va a hablar. Por ejemplo, si a usted le pasó que le regalaron un carro, usted va a decir, me regalaron un carro, y usted va a festejar eso, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo va a saber. Si a usted le regalaron una casa, si a usted le regalaron X cosa, si de repente ocurrió algo que hubo un milagro de sanidad, usted comparte eso. Nadie sabía, pero usted comparte eso porque usted quizás por mucho tiempo estuvo esperando una respuesta de Dios y Dios se glorificó. Y las personas se van a enterar. Pero ¿qué es lo que cuesta que las personas se enteren? Las cosas que nos ofenden a nosotros como personas, las cosas que nos dan pena, las cosas que nos duelen, las cosas que nos hieren, las cosas que tenemos ocultas. Por eso es que el profeta que trae revelación y trae lo que está oculto va a sacar cosas. Por eso es que escuchamos palabras sobre nuestra nación y la gente dice, no, pero es que los profetas pura cosas malas. Es que el profeta va a hablar lo que Dios quiere mostrarle al pueblo. Porque esas cosas ocultas son las que necesitamos saber porque nadie la va a hablar por sí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el Señor, en medio de nuestro llamado y en medio de lo que está haciendo, Dios siempre va a moldear y va a generar que sea modelado en nosotros nuestro llamado de acuerdo al ministerio que Dios nos está escogiendo a servir. Y por eso es que seremos procesados y por eso es que también seremos probados para ver si nosotros cumpliremos con aquella asignación que Dios nos ha entregado. Lo que pasa es que dudamos de esto, tenemos miedo de esto, pero en la medida que nosotros mantenemos una vida de intimidad, una vida de búsqueda, entonces Dios nos va a ayudar. Isaías, ¿usted cree que Isaías recibió esta visión simplemente por ser Isaías? No. Isaías, estoy seguro que provocó la presencia de Dios. Isaías, estoy seguro que desde hace rato lo que estaba leyendo, le estaba diciendo a Dios, Dios, necesito que me muestre, quiero ver tu gloria, quiero ver tu presencia, quiero conocerte. Y me imagino año tras año clamando y clamando a Dios, hasta que Dios dijo, voy a llamar a Isaías. Y voy a mostrarme a Isaías. Y le voy a entregar una responsabilidad sobre esta nación. Tu búsqueda y tu entrega y tu intimidad con el Señor va a producir la respuesta de Dios sobre tu vida. Tu búsqueda va a generar un llamado de atención. Tu búsqueda va a generar que Dios diga, hey, mira que hay uno. Pero así como vas a llamar la atención de Dios con tu búsqueda y con tu entrega, tienes que saber que también vas a llamar la atención de Satanás. Vas a llamar la atención de los demonios. Vas a llamar la atención de todos aquellos que quieren hacer oposición porque no quieren que tú avances, que tú prosperes, que tú seas bendecido en el Señor, que tú crezcas en el ministerio. Y en la medida que Dios te está llamando y está pasando carbón encendido y te está dando palabra y te está dando dirección, van a haber demonios, principados, potestades que se van a levantar en tu contra para que tú entonces no puedas avanzar hacia lo que Él quiere hacer contigo. Y te va a generar oposición y te va a colocar trabas, por más pequeñas, tontas, ridículas que tú creas que parezcan. Las va a colocar porque Él no quiere que tú avances. Porque Él no quiere que tú puedas llevar a cabo esta palabra. Porque cuando tú sueltes la palabra que Dios te ha ministrado, entonces va a haber libertad. Y si hay libertad en un lugar, Satanás es el que va a salir aporreado en eso. Pero necesitamos crecer en nuestra búsqueda y en nuestra intimidad. Necesitamos crecer como hijos de Dios. Necesitamos añorar la presencia de Dios. Necesitamos añorar ver la gloria de Dios.
Nosotros estamos en un plan de oración y de ayuno. Y estamos intercediendo, estamos clamando, pero nosotros debemos provocar cada madrugada, en cada ayuno, ver la gloria de Dios. Que usted en uno de esos ayunos, de repente Dios viene y le muestra una visión. Segurito el celular me va a sonar. Pobre, ¿qué fue esto? Seguro estoy. Pero cuando eso ocurra me voy a alegrar porque eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia va a requerir de que ustedes suban al nivel de lo que Dios quiere mostrar y traer sobre este lugar. Porque si yo lo estoy haciendo y yo lo busco y yo lo hago y mi equipo lo hace, chévere. Pero cuando la iglesia entera camine bajo este mismo fuego, bajo este mismo mover, bajo estos mismos principios, lo que se va a derramar en este lugar va a ocurrir como allí humo va a llegar a este lugar. Los cimientos van a temblar, las personas van a acercarse a este lugar porque van a querer un milagro, porque van a querer ver lo que Dios está haciendo aquí. Pero eso no se va a lograr de un momentico, no. Eso se va a lograr con constancia, con entrega, con adoración, con oración, con búsqueda, con fervor. Y cuando esa unción sea derramada sobre nosotros, entonces nosotros vamos a ver cómo la palabra, cómo los milagros, cómo las señales van a generar gran impacto en las personas que vamos a llegar. Pero necesitamos entender que Dios nos está llamando a nosotros, que Dios lo está llamando a usted, para que usted le sirva a Él, para que usted crezca en pasión, en entrega, para que usted pueda avivar el fuego que hay en usted. Y esto va a requerir no solamente de que cuando el pastor me diga que ore, de cuando el pastor diga que ayune, esto va a depender de cuánto quieres crecer tú y cuánto estás dispuesto tú a pagar el precio por subir a ese nuevo nivel que Dios quiere llevarte. Porque algo estoy seguro, Dios, no quiere que tú te quedes en el nivel que estés. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú avances, porque te ha escogido. Porque si ya te hizo un llamado para que le entreguera tu vida a Él, también el Señor está esperando el momento para llamarte y decirte, hey, te he escogido para otras cosas, te he escogido para algo mayor. Pero no vas a poderlo hacer con tus fuerzas. Solamente lo vas a poder hacer si lo haces de la mano del Señor. Y para eso necesitamos entrar en una vida de intimidad, de búsqueda con fervor y rendirnos ante su presencia para que entonces sea manifestada la revelación de Dios sobre nuestra vida, para que nosotros podamos crecer y podamos subir al nivel que Dios quiere para nosotros. Amén. Yo le invito a ponerse de pie.